Bendiciones para todos. Bienvenidos a este canal de YouTube y a este espacio de Meditando en la Palabra del Señor. El día de hoy quiero recordarles algunas eventualidades que ocurrieron hace algún tiempo atrás y fueron de noticia nacional. Los periodistas lo titulaban ¿Usted no sabe quién soy yo? Estos eventos eran protagonizados por diferentes personajes políticos, famosos, personas con altos cargos o con apellidos muy importantes, que por el hecho de ser de esta clase social o pertenecer a una familia X, estas personas pensaban pasar por encima de las autoridades y cometer infracciones sin sufrir ningún tipo de consecuencias simplemente por ser ellos quien eran. La pregunta es, ¿en qué estaba fundamentada la identidad de este tipo de personas? ¿En su estrato social, en sus cargos laborales, en su fama, en sus apellidos? ¿Cuál es el sello personal que les da la verdadera identidad más allá de todas estas cosas? ¿Sí tienen una identidad propia? Bueno, el Señor Jesucristo quiso dejarle una clara y definida identidad a sus discípulos en cuanto a quién era Él. Más allá de su fama, que sí la tenía, porque no hay nadie más famoso que el Señor Jesús, más allá de su nombre, que es nombre sobre todo nombre, más allá de todo eso y de las muchas buenas acciones que el Señor Jesús hizo en todo el tiempo que estuvo en esta tierra, más allá de todo eso, Él quería que lo conocieran por quien es Él. Entonces, le hace una serie de preguntas a sus discípulos y es el título del mensaje el día de hoy. ¿Quién dices que soy yo? Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30, dice la palabra del Señor. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús viene de un largo recorrido por varias regiones de Galilea, donde había realizado diferentes milagros, había sanado enfermo, había sanado a un sordo, había alimentado a 4,000 de manera milagrosa. Y cuando llega a la región de Betsaida, allí sana a un ciego de nacimiento. Y hay algo característico en estos versículos que anteceden a Marcos capítulo 8, y es que Él les dice a estas personas que ha sanado que no le digan nada a nadie. Y llama la atención por qué Jesús no quiere que le digan nada a nadie. Bueno, cuando Él ya va con sus discípulos hacia Cesarea de Filipo, que ese lugar era el centro de adoración de Baal, era el asiento del culto de los cananeos, los cuales adoraban a muchísimos dioses. En esta región, Jesús se acerca con sus discípulos y en el camino hacia este lugar, Él le hace una serie de preguntas a ellos. Y en primer lugar, les dice, ¿quién dicen los demás que soy yo? Jesús le pregunta a sus discípulos cuál era la opinión
de las personas con respecto de él. ¿Y qué habían escuchado ellos de aquellas personas, de los vecinos, de aquellos que estaban por allí? ¿Qué habían escuchado acerca de Jesús? La gente conocía a Jesús por sus obras milagrosas. Conocían a Jesús por las sanidades que había realizado. Pero la gente no conocía a Jesús por quien Él era en realidad. Entonces sus discípulos le responden a Jesús la pregunta en el versículo 28 y le dicen: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías y otros que eres alguno de los profetas. Este tipo de preguntas, viniendo de cualquier ser humano, no sería nada extraño. Que de pronto estuviésemos preguntando qué opina fulano o qué dijo sutano acerca de mí. Pero viniendo de la persona de Jesucristo, sí se nos hace muy extraño este tipo de preguntas. ¿Por qué Jesús necesitaba saber lo que la gente pensaba de él? Bueno, en realidad no era que Jesús necesitara saber qué pensaban los demás de él, porque a Jesús no necesita la aprobación de nadie, ni que nadie le suba la autoestima, ni nada por el estilo, no. Él no necesita absolutamente nada de eso. Eso somos nosotros los seres humanos, que siempre estamos pendientes y en pos de qué piensan los demás. Pero el Señor Jesucristo no. Él no estaba haciéndole esta pregunta a sus discípulos para saber cuál era la opinión de las demás personas, para él sentirse bien o sentirse más animado. No, nada de eso. El Señor no necesitaba nada de eso. El Señor le hace este tipo de pregunta a los discípulos es porque Él quiere dejarnos una enseñanza muy interesante, y es que saber qué es lo que pensamos cada uno de nosotros de quién es Jesús. El Señor quería que sus discípulos tuvieran claro quién era Él, que Él era mucho mayor que Juan el Bautista, mucho mayor que los profetas, mucho mayor que Elías. Se estaban acercando a una región en la cual era totalmente idólatra. Y los discípulos de Jesús tenían que tener una identidad clara en quién era Jesús, que era mucho más allá de lo que la gente decía. Y la forma de Jesús hacer que los discípulos creen esa identidad clara de Él era empezándoles a hacer las preguntas: ¿qué piensan los demás de mí? Y en segundo lugar les dice: ¿y para ustedes quién soy yo? Ahora Jesús le pregunta a sus discípulos: para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí es donde aparece la respuesta magistral de Pedro. La revelación que el mismo Dios dio a Pedro de la identidad de Jesús. Él le dice en el versículo 29, Pedro le responde: tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido, el Mesías prometido. En Mateo capítulo 16, versículo 16 lo amplía un poco más y Pedro dice: el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que realmente le importa a Jesús, que sus discípulos tuvieran una clara identidad de quién era Él. Él estaba a punto de comenzar un camino hacia la cruz. Era necesario que ellos tuviesen claro quién era Jesús, porque Jesús iba a empezar a enseñarles a ellos que Él iba a morir,
pero que al tercer día iba a resucitar. Y ellos tenían que tener clara la identidad de Jesús para poderse fortalecer en Él, para seguir adelante y llevar adelante la tarea que como discípulos de Cristo tenían que seguir cuando Él ya no estuviera presente físicamente. Porque ellos serían los encargados de llevar esas enseñanzas a todas las naciones. No podían tener un pensamiento, el mismo pensamiento que tenían los demás. Jesús no quería que ellos estuvieran a su lado por los milagros, por su fama, porque la gente lo buscaba. No, Jesús nunca buscó exaltación humana, ni mucho menos quería que se desviaran de la visión principal que estaba a punto de realizar, que era su muerte y su resurrección por el perdón del pecado de toda una humanidad. Por eso, en varias ocasiones que Él hizo milagros, Él siempre les decía que no dijeran nada a nadie, porque Él no buscaba fama. Él buscaba que lo vieran y lo conocieran por quien es Él en realidad. Y después de todo esto, porque no buscaban fama ni realización personal. Él no buscaba nada de eso. Jesús no buscaba ni fama ni realización personal. Solo quería que sus discípulos lo buscaran a Él por quien Él realmente es. El Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por todos. Jesús nuestro Salvador. Ahora la pregunta sería, si Jesús hoy te pregunta, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué le responderías? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Será que haces parte del grupo de personas que dice, Él es un profeta? Necesito a Jesús porque Él hace milagros y necesito que me haga un milagro. Necesito a Jesús para que bendiga mi vida, para que bendiga mi familia, para que me ayude en el trabajo, para que me abra puertas. ¿O realmente buscas a Jesús por quien es Él? ¿O lo buscas por los favores que te pueda hacer? ¿Quién es Jesús para ti fuera de todo eso? Fuera de milagros, fuera de los favores, fuera de las bendiciones que te pueda dar. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe de responderse. Pero la palabra nos da respuestas claras y dice que Jesús es nuestro Salvador. Esa era la misión principal de Jesús al morir en la cruz. Ser nuestro Redentor para pagar el precio de nuestros pecados y darnos la libre entrada delante del trono de Dios a través de su sangre. Regalarnos una vida eterna juntamente con Él. Esa debe ser la identidad de todo hijo de Dios. Con esa misma convicción que tuvo Pedro, debemos tener cada uno de nosotros la convicción de responderle al Señor: tú eres mi Señor y mi Salvador, mi Redentor. Lo importante es saber quién es Jesús para cada uno de nosotros. Si Jesús es tu Redentor, es tu Salvador, es tu ayudador, es quien pagó en la cruz por el perdón de tus pecados y de mis pecados. Eso debe ser lo que nos debe identificar con Cristo. Más allá de los favores, y Él sí nos va a bendecir. Él va a bendecirnos, Él nos va a ayudar, Él va a obrar en milagros, pero no por eso podemos acercarnos a Él. Debemos acercarnos a Él por quien es Él,
porque Él es el Hijo de Dios que pagó en una cruz el precio de nuestro rescate para darnos salvación y vida eterna. Así que, amigo que me escuchas, si hoy el Señor te pregunta, ¿quién dices que soy yo? Ojalá le puedas decir, Señor, tú eres mi Salvador. Más allá de todas las cosas que me puedas dar, yo creo en ti porque tú eres mi Salvador y mi Redentor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Le invito que allí donde está podamos orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, quien pagó en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos diste identidad en Cristo, porque a través de Cristo Jesús, Señor, tenemos libre entrada delante de ti y tenemos salvación y vida eterna. Gracias por cada persona que ha escuchado hoy tu palabra, que tu palabra siga ministrando en sus corazones y obrando para salvación en ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.